Este sermón, hermanos, será la primera parte de varios sermones. Estaré predicando, si el Señor me lo permite, nuevamente en este punto, no sé cuándo, pero regresaré en la segunda parte de Romanos 7. Romanos 7, de los versículos 13 al 14. Yo voy a leer todo el pasaje, hermanos, porque quiero que entendamos la doctrina de este pasaje, que entiendan ustedes el por qué diré lo que diré y por qué voy a exponer lo que voy a exponer. Yo voy a estar leyendo de la Santa Biblia Reina Valera SBT, la nueva Reina Valera que han sacado los traductores en Escocia. Esta es una mejor traducción porque ha sido revisada del original griego y del hebreo y del arameo comparado con la King James. Entonces es mucho mejor que la Biblia antigua. Se puede diferir de mí, pero quiero el día de hoy, hermanos, que ustedes escuchen esta nueva versión. Y dice así la palabra de nuestro Dios desde el versículo número 1. Pregunta: ¿o ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que él vive, porque la mujer está sujeta al marido mientras el marido vive. Está ligada por la ley, pero muerto el marido, queda libre de la ley del marido. Así que mientras viva el marido se llamará adúltera si fuera de otro hombre. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuera de otro hombre. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados que eran por medio de la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estaba sujeto, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu Santo y no en la vejez de la letra. Pues, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por medio de la ley, porque tampoco habría conocido la concupiscencia de la ley si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía en un tiempo, mas al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que era para la vida fuera para la muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pregunta: ¿luego lo que es bueno ha venido a ser muerte para mí? De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado por medio de lo bueno, obró en mí la muerte, a fin de que el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso por medio del mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Por lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley, que la ley es buena. De manera que yo ya no hago aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, mas el hacer el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago lo que yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo ser el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa es la palabra del Señor. Amados, a manera de introducción, quiero que se hagan las siguientes preguntas en su conciencia y en sus corazones. I want you to ask these questions in your heart and in your mind quietly and answer in front of the Lord. ¿Te has preguntado alguna vez en tus años de cristiano por qué aún sigues pecando? Do you ask yourself
why are you still sinning against God? Porque hay algunas tentaciones. Why I keep having temptations in my life? ¿Estás mirando más pecado en tu vida? Do you acknowledge more sin in your life? ¿Estás deseando vivir una vida para la gloria de Dios? Do you desire to live for the glory of God alone? Aquí el apóstol Pablo, hermanos, en su tratado de teología, como le llaman algunos académicos en el libro de Romanos, nos enseña la experiencia cristiana del día al día del cristiano renovado o del cristiano que ha recibido un nuevo corazón, una nueva mente, el que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Él está hablando aquí de la guerra espiritual real que vive el cristiano día con día. Muchos cristianos, amados, en el siglo XXI en el que vivimos, muchas veces se han preguntado, ¿será pecado el tomar vino? ¿Será pecado el hacer estas cosas? ¿Será pecado el hacer lo otro? Y lo que hacemos es ir y buscar a otro hermano y preguntar, oye, ¿es pecado que yo tome esto, que coma esto y que haga lo otro? Pero jamás los verás yendo a la palabra de Dios y examinando las escrituras y decir, ¿esto es pecado? Porque el apóstol Pablo inicia desde el versículo 13, mis amados, preguntando, luego lo que es bueno ha venido a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino de que el pecado para mostrarse pecado, nota, para mostrarse pecado, por medio de lo bueno en mí, o por medio de lo bueno obró en mí la muerte, a fin de que el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso, ¿mediante qué? Mediante el mandamiento. Dios nos ha descrito, hermanos, la pecaminosidad del pecado, su naturaleza del pecado. ¿Y sabes dónde, cristiano? En la ley de Dios. The only way you can find that there is sin or is sin, or answer the question, it is sin, it's in the law of God, in the Ten Commandments. There's three laws. The ceremonial law, which is abolished. There's a civil law, which is Israel is still believed today, number one. And there's the third law, the law of God, which is the Ten Commandments. Cada vez que usted lea Romanos, cada vez que usted lea las epístolas y vea que Pablo dice la ley de Moisés o la ley de Dios, él se está refiriendo a los 10 mandamientos. Pablo no tiene en mente la ley ceremonial. Cada vez que usted vea eso, usted notará que es la ley de Dios. Por ejemplo, lo que ya leí, que dice, de ninguna manera sigue que el pecado para mostrarse pecado por medio de lo bueno obró en mí la muerte. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo eso? En su conversión, hermano. Cuando él miró al Señor Jesucristo y fue tirado del caballo, ¿verdad? Y fue convertido al Señor Jesucristo, él se tenía en mente la ley ceremonial. ¿No dice el apóstol Pablo cuando revela sus credenciales de fariseo, fariseo de fariseos, judío de judío, alumno de Gamaliel, obediente de la ley, circuncidado al 8º día? Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien para Dios. Pero ¿qué vino a ser pecado cuando él entendió que lo que él hacía eran obras muertas? Porque no tenía ningún efecto para la salvación, o no dependían de la salvación. Cuando entendió que el Señor Jesucristo era todo para él, que Él era el Redentor, que Él era el que le perdonaba los pecados, que no había necesidad más de traer un sacrificio delante de Dios, o un cordero, y darlo. Por eso Él puede decir esto, y tú puedes decir eso también, cristiano. Obró en ti para la muerte. ¿Cuál muerte? ¿Cuál muerte? La muerte a ti mismo. Cristo clavó tus pecados. Cristo fue enterrado con tus pecados. Tú moriste en Cristo, ¿cierto o no? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para a fin, mira el propósito de esta revelación de la ley.
a fin de que el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso, diabólico, la palabra en griego ahí. Oh, hermanos, la madre del pecado, en otras palabras, no es nada más y nada menos que Satanás. Satanás fue el que introdujo el pecado en la creación y Satanás es el padre del pecado. El pecado en su naturaleza es diabólico y es del infierno. Por eso Dios lo odia tanto y por eso Cristo murió por ti y por mí. Porque si el pecado no fuera algo agravoso delante de Dios, Dios seguiría dejándonos hacer el sacrificio de corderos que jamás, hermanos, jamás fue obtenido el perdón de los pecados a través de un cordero o un animal. Jamás eran cubiertos los pecados. ¿Han notado eso en el Antiguo Testamento cristiano? Que dice que fueron cubiertos, pero no dice que fueron perdonados, ¿verdad? Una gran diferencia ahí. El pecado sale a la luz entonces, amados, por los mandamientos. Por eso el apóstol Pablo ahí mismo, mira tu Biblia en el versículo 9, lo que él dice, así que yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cómo? Espérame, Pablo. Pero tú nos acabas de decir, y si hemos leído la Biblia bien, nos estás tú diciendo que tú eras un perfecto obediente de la ley. ¿Cómo que la ley? Ahora tú me dices que vivías sin la ley. Bueno, sigue conmigo. Mas al venir el mandamiento, ahí está. El pecado revivió y morí. Él revivió y morí. Hermanos, sé que es difícil de entenderlo. Téngame paciencia, voy para allá. Morí al pecado. Morí. Porque se me reveló que dice, ¿qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No, dioses ajenos delante de mí. Entonces es pecado idolatrizar al hombre. Entonces es pecado idolatrizar a las naciones. Entonces es pecado idolatrizar a un país. Entonces es pecado, hermanos, idolatrizarnos a nosotros mismos o a nuestros hijos. Tú nómbralo. Y el apóstol Pablo ha abierto sus ojos. Él te está describiendo su conversión y su lucha que él tenía con el pecado. Hermano, no podemos decir que el apóstol Pablo no tenía luchas. Lo estaríamos poniendo en los mismos zapatos del Señor Jesucristo. Eran hombres santos, sujetos a pasiones como nosotros. Ahora ellos no practicaban pecado. Ahora ellos vivían una vida de ejemplo. Así que, hermanos, también entendamos lo siguiente. En nuestra salvación, cuando nuestros ojos fueron abiertos a la verdad del Evangelio, cuando fuimos salvos, el pecado se hizo evidente en nuestras vidas. Ahora entendimos qué era lo malo. Porque antes entendíamos lo que era lo malo moralmente. Ahora lo entendemos correctamente como cristianos. Ahora entendemos que el adulterio es algo agravoso delante de Dios. No solo es malo ante la sociedad, como a la sociedad no le importa. Que matar es pecado porque tú estás destruyendo la imagen de Dios. Que el aborto es algo abominable delante de Dios. Ahora entiendes eso, pero no lo entendías anteriormente correctamente porque era moral. Pero ahora lo entiendes y lo ves pecaminoso. El apóstol Pablo es lo que nos está enseñando aquí, que el pecado es agravoso, es pecaminoso. Al entender la ley de Dios, nuestros pecados fueron expuestos en nuestras mentes y nuestro corazón. Vistes tu incredulidad, vistes tu idolatría, vistes que estabas siguiendo una falsa doctrina, que estabas siguiendo un falso evangelio. Ahora entendiste que debes de ser fiel en tu matrimonio. Ahora entendiste que no debes de robar, no debes de mentir. Ahora entendiste eso. La lucha, hermanos, aquí se refleja en este versículo 13, que la lucha del pecado es algo real. El alma contra el cuerpo constantemente luchando. Entonces va a decir después, miserable de mí. Hermano, déjame te hago una pregunta. ¿Tú luchas con el pecado? ¿Te es estorboso? ¿Lo ves pecaminoso o lo ves simplemente malo? ¿Lo ves simplemente como algo
pues está mal, ¿no? O lo ves como algo como Dios lo ve, que lo odia, lo detesta, que tuvo que matar a su propio hijo. ¿Lo ves de esa manera? Porque cuando lo vemos de esa manera, tampoco nos gloriamos. Porque se nos hizo evidente por gracia, por la revelación cuando fuimos salvos, cuando nuestros ojos se abrieron. Entre más conoces la palabra de Dios, entre más conoces la ley de Dios, más pecados verás en tu vida. Oh children, every time your parents are reading the scriptures to you, the Bible to you, if they do, you will acknowledge more and more evil in your life and the life of others. But it's because the Holy Spirit is operating in you, calling you to come to Christ. Your parents, every time they tell you that you are doing something evil, wicked, wrong, and sinful, they're not telling you because they're perfect, but they're telling you because it's painful. It's something that God hates. And God will punish the sinner without Christ. Así que hermanos, por ejemplo en Santiago 1:13 al 15, él dice, cuando alguno es tentado, no diga, soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es traído y seducido, y la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Te pregunto, cristiano, entonces, ¿dónde nace el pecado? Ya te dije que su padre es el diablo. Ya te dije que se nació ahí. Pero en tu vida, ¿no es en tu concupiscencia, en tu mente? ¿No es por eso que muchos cristianos aborrecen cuando otro hermano les dice, no deberías estar viendo eso? No deberías estar escuchando aquello. No deberías estar participando en estas obras. ¿Por qué? Porque esas te llevarán al pecado. Muchos cristianos van a la tentación. Vamos a la tentación por el simple hecho de que ignoramos la ley de Dios. Pero no solo eso. El apóstol Pablo nos dirá que hay una ley. Otra ley. Que gobierna en tu carne. Que te lleva a ser. Hermanos, no culpemos a Dios de nuestros pecados, no culpemos a Dios de los pecados de otro, y mucho menos nos sacamos de no pecar como otros. Porque también es fácil vivir una vida de piedad y luego andar diciendo, yo no me junto con ellos porque no son como nosotros. Hermanos, ¿y cuando tú estabas sin Cristo? Hermanos, ¿y cuando ustedes eran inmaduros? ¿No Dios fue paciente y sigue paciente contigo y conmigo? Ayudándonos a crecer más en la santidad y en la piedad al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Ahora el apóstol Pablo no está diciendo que él se entregó al pecado, él sirve al pecado, no está diciendo eso. No culpemos tampoco, hermanos, a estos que pecan en público, mucho menos en secreto. No lo culpemos al Señor porque estos pecan, en público, y muchas veces nosotros pecamos en secreto. Hermanos, toda mi vida, la vida que vive Juan Salas, ustedes no la conocen, pero la conocen el Señor. Y al decir eso debería de darle temor evangélico a muchos de ustedes y a mí principalmente. Saber que el Señor conoce mi corazón. No, oído esos cristianos, mira, no me juzgues, el que juzgue es Dios, y el Señor entiende mi corazón. ¿No te da temor que el mismo Dios que mató a su hijo, que lo llevó a la cruz, que imputó el pecado en él, conoce tu corazón? Conoce tu mente. Conoce tus acciones cuando estás en tu cuarto solo. Él conoce todo de ti y de mí. No le podemos mentir. Podemos mentirnos entre nosotros, aparentar entre nosotros, pero no,
dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Porque se trata de qué? Del nuevo nacimiento. La ley tiene el propósito de guiar al incrédulo a su pecado, revelarle su pecado y revelarle la necesidad de Cristo, y al creyente tiene el propósito de guiarlo, dice David. Tu ley es lámpara a mis pies. ¿No dice el Salmo 1 que el santo se goza en la ley de Jehová? ¿Se deleita en ella? No lo dice por decirlo, hermanos. La ley del Señor. Dios, hermanos, por el contrario, que no nos tenta, que no nos lleva al pecado, nos prueba. Nos prueba para santificarnos, para purificarnos. Así que presta bien tus sentidos espirituales, hermanos. Cada vez que estés en una tentación, y discierne si estás metido tú por tu culpa o si el Señor está probando a su pueblo. O si te está purificando y santificándote porque el Señor no te salvó para dejarte en esa silla. Hermanos cantaban, no les abrió el mar rojo a Israel para que vieran, ay, mira qué bonito se ve el mar, wow, tremendo. No, para que fueran una nación santa, apartada para Él. Por eso, hermanos, tantos pecados sexuales en la iglesia. Por eso hay cristianos yendo de iglesia en iglesia, porque la ley del Señor no la tienen en alto. Han hecho sus propios 10 mandamientos y se han olvidado de las tablas de la ley. ¿No son agravosas para el cristiano? Hermano, ¿qué parte de acuérdate del día de reposo para santificarlo a mí, que descanses y no trabajes, te duele? O sea, ¿por qué te debería de doler el no trabajar en el día del Señor? ¿Por qué te debería de doler el venir y congregarte? ¿Es doloroso? O sea, ¿qué mal tiene el que no tengas falsos dioses? O sea, hermanos, caballeros, ¿en qué les afecta que el mandamiento diga que no adulteren? ¿No acaso eso motiva a tu esposa a ser fiel a ti nada más? Porque qué gravoso es eso. Es espiritual. Porque es para la edificación. Todos nuestros pecados, hermanos, proceden de la fuente que se llama pecado original, Adán. Adán imputó el pecado en nosotros. No fue así como que nos enseñó a pecar, no, hermano. Él imputó el pecado en nosotros. Y el pecado, el apóstol Pablo dirá que tenía dominio sobre el hombre antes de Cristo. Por eso pecabas, por eso hacían lo que hacían, por eso se ponían borrachos, nos poníamos borrachos, nos drogábamos, andábamos con mujeres, hacíamos lo que hacíamos y no lo veíamos mal hasta que nuestros ojos fueron abiertos y dijimos, eso es un vómito, eso es asqueroso delante de Dios. Ese es el corazón del nuevo nacimiento. Yo robaba, ahora ya no robo. Yo mentía, ahora me duele mentir. Oh, yo era un adúltero, ahora me duele ser un adúltero. La raíz de todos los pecados descansa en el corazón de los hombres. Ahí descansa. Y si tú no luchas, si tú no puedes decir como el apóstol Pablo, miserable, y si tú no tienes ese sentimiento de odio hacia el pecado, hermanos, el pecado descansa. Ahí está descansando. Por eso él dice, a la sujeción del pecado, te estás volviendo a la esclavitud del pecado, te estás volviendo a ser esclavo, te estás entregando. Imagínate después de que has sido lavado, no tengo ningún ejemplo, has sido lavado de tus pecados, has sido regenerado, te has dado cuenta que su hijo murió por ti, y tú y yo vamos todavía y ponme las esposas, ponme las cadenas, quiero servirte porque aquí me gusta, pero no quiero, pero sí quiero. ¿Entiendes lo que te estoy tratando de comunicar? And I'm sorry if I'm speaking a lot of English. But I want you to understand.
The sin, it's evil. It's wicked. Thomas Manton, un puritano del siglo XVI, en su tratado sobre el pecado, él dice lo siguiente: el pecado no tiene madre. Así habla el puritano. No lo tomen ofensa. No tiene madre. Sino Él conoce a nuestros propios corazones como la madre en la que Él se puede amamantar. Ahora entiendes por qué digo que no tenía mamá. El pecado no tiene dónde alimentarse, no encuentra. Pero Él sabe que nuestros corazones pueden lograr crecer y llevarnos a la muerte. Puede llegar a crecer y llevarnos a la destrucción. ¿Acaso no fue la razón por la que Sodoma y Gomorra fue destruido? ¿O fue simplemente porque el Señor, ¿sabes qué? Me hace falta destruir aquí esta tierra para construir un templo? No. Porque el pecado se alimentó de ellos. Se alimentó. ¿Y tú, cristiano, has dejado que el pecado se alimente y crezca en tu vida? ¿O Cristo está creciendo en tu vida? ¿O está siendo santificado? ¿O está siendo renovado? Do you really acknowledge in your heart that you are being growing and growing and growing in grace and holiness and godliness? Or you are decreasing? Are you look more like Christ? Are you using the law, the 10 Commandments, good? Or are you using the 10 Commandments as something is burden? It's heavy. It's painful. Brothers, if you feel that it's painful, the 10 Commandments, congratulations. You are my brother and sister. But if you hate the 10 Commandments, you hate the law, you hate the Bible, you hate holiness, there's hope. Christ, good Christ. Mi punto número 2, hermano. El hombre inconverso busca obedecer a su amo el pecado. El impío, el inconverso, por eso tú ves que se entregan a sus pasiones, por eso tú ves que se entregan más y más al pecado y se hunden más al pecado. El cristiano no puede hacer eso. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te diste cuenta que estabas pecando? ¿Y cómo te sentiste? ¿Sucio? Como si no te hubieras bañado en años, ¿verdad? Que no quieres que nadie te mire. Que no quieres ni orar ni leer la Biblia. Oh, hermanos, bienvenidos al pueblo de Dios. Porque así es. Fuimos por Adán vendidos y entregados al pecado y a la condenación eterna. Ahí nos entregaron. Nacimos en pecado. El pecado era nuestro amo, nuestro Señor. A Él servíamos, agradábamos a las obras de la carne. ¿Te suena un poco familiar con Gálatas? El pecado, al ser el amo de los inconversos, ¿sabes lo que hace? Es entregarlos más y más y más al pecado hasta llevarlos a la muerte y la destrucción de sus vidas. Por eso ves cuando algunas personas matan a otras personas, terminan quitándose ellos la vida. Porque es a donde los lleva el pecado. A un alcohólico que no se quiere arrepentir, ¿a dónde lo lleva? A la muerte, ¿verdad? Al adúltero que no sacía su carne y prostituta. ¿A dónde lo lleva? El que se droga, ¿a dónde lo lleva? El que tiene como amo su trabajo y trabaja 20, 30 horas diarias y no descansa, ¿a dónde lo lleva la avaricia y la codicia? A la muerte, ¿no? Y muchos éramos esos que acabo de describir, ¿verdad? El pecado cristiano. Estas son buenas nuevas para ti de acuerdo a Gálatas 5. Te invito a que en tu casa hoy, que dices tú, y yo digo a veces, no tengo tiempo para leer la Biblia durante la semana, hoy es el día. Gálatas 5. Léelo, medítalo. Ahí dice que el pecado, y nos enseña que el pecado no gobierna en ti, creyente, en ti, cristiano, no mora más en la vida tuya, no te domina. Christian, sin is not your Lord anymore.
If you're really born again, He's not your Lord. He's not your Savior. He's not your King. You are being free. You're not a slave of sin. Serve Christ in godliness for the glory of God. El ejemplo de entregarse al pecado, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21, cuando este rey se entregó y se vendió a sus enemigos. Prefirió no luchar. Prefirió no mortificar el pecado y entregarse a sus enemigos y decir, hagan conmigo lo que quieran. El chiste es perseverar mi vida. Tonto. No perseveró su vida. Porque aborreció el mandamiento de Jehová y no hizo lo correcto delante de Dios. ¿Por qué fue reprobado Saúl, hermanos? ¿Por qué? Sí, la doctrina de la elección, los hermanos que han estudiado el calvinismo y todo lo que sea, sí, yo sé. ¿Pero por qué? ¿Hizo lo correcto delante de Dios? ¿Amaba a Dios con todo su corazón? No, lo aborreció. Aborreció el mandamiento. Por ejemplo, hermanos, allí en el versículo 15 y 16, lea conmigo, mire su Biblia, porque lo que hago, tómelo eso personal, es Dios con usted hablando, porque lo que tú haces, no lo entiendes, ¿verdad? No has llegado a tener eso en tu conciencia y decir, ¿por qué? Señor, si leo tu Biblia, Padre, voy a la congregación, Señor, oro, Padre, busco servirte, Señor, tu ley la tengo presente. Señor, ¿por qué? ¿Por qué busco aborrecerte? ¿Por qué no quiero obedecerte? ¿Por qué me deleito volteando a ver una mujer? ¿Por qué estoy mirando esto en el iPad? ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo? ¿Por qué, Señor? ¿Ahora entiendes lo que está diciendo él? No lo entiendo. No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo? No, hermano, se está hablando de la obediencia de la ley, que la carne no quiere obedecer la ley, que no se quiere sujetar a los mandamientos de Cristo, que no quiere sujetarse ahí. Si tú tienes ese sentimiento cristiano, mírame, hermanos, no te sientas mal. Felicidades, eres hijo de Dios. Así son los hijos de Dios. No entienden lo que hacen. Buscan agradar al Señor, pero sufren. Esa es la batalla del cristiano. Bienvenido a la iglesia de Cristo. Tu vida será una continua lucha. Tú has sido reclutado al ejército de Cristo. ¿Tú crees que el apóstol Pablo simplemente puso eso porque se le olvidó esta frase? Yo ya he corrido la carrera de la ley. La carrera de la fe, perdón. No. Yo ya he peleado la buena batalla. ¡Ay, qué chido! No, hermanos. Estamos en guerra. Nuestro enemigo no es tu hermano. ¿Sabes quién es tu enemigo? El pecado. Satanás. Pelea con él. No con Satanás, con tu pecado. Ella está derrotado. Ella sabe su final. Tú lucha, pelea, mortifica el pecado. Mantente alerta, despierto, que no venga ese león rugiente y te devore. La ley, hermano, requiere una perfecta obediencia, eso debemos de saberlo. Por el otro lado, esta obediencia, hermanos, solo puede obrar en Cristo y por medio de Cristo. Cualquiera que intente agradar a Dios obedeciendo los 10 mandamientos sin Cristo son obras muertas. Como cristiano, cuando tú honras a tu padre y a tu madre, tus obras son aceptadas, no porque lo hiciste, sino porque estás bañado, limpiado en la sangre de Cristo. Por eso es aceptada tu obediencia. No te gloríes.
Agradece a Dios por eso, hermanos. Agradece a Dios y agradezco a Dios por eso. Pablo y cualquier otro cristiano no están vendidos al pecado, como ya dije, no están entregados a él. El apóstol Pablo nos está instruyendo la gravedad del pecado, la miseria del pecado, donde el hombre prefiere servir al pecado. Lo diría de otra manera, ¿lo has escuchado esto? No complazcan a los deseos de la carne. Cada vez que vayas a hacer algo, cada vez que prendas la tele, Netflix, whatever, ask yourself, is something that will edify my heart and my mind and lead me more to Christ, or this is something that will bring temptation and sin to my life? Lo diré esto en español. Cada vez que usted vaya a Netflix o a cualquier otro lado, hermano, no estoy siendo legalista, no me lo tome así. Yo lo hago. Cada vez que voy, digo, esto me va a edificar. ¿Esto me va a ayudar a ir más con Cristo? ¿O me va a traer más tentaciones? Porque si tú dices, no pasa nada, bueno. No te quejes. No digas, ¿por qué mi vida está como está? ¿Por qué mis hijos están como están? ¿Por qué mi esposa está como está? No digas por qué. Esto nos debe exhortar a ser también compasivos y misericordiosos por otro lado. El apóstol Pablo no pone estas palabras, el Espíritu no lo inspira para que usted tenga compasión de Pablo. Pobre Pablo. No, para que usted aprenda que usted era eso, yo era eso, y seguimos en esa lucha, y tengamos paciencia con los hermanos débiles en la fe, especialmente con aquellos que vienen nuevos al nuevo evangelio. Hermanos, mire, como, no quiero decir esto, porque no lo voy a decir. Hermanos, muchas veces nosotros queremos que la hermana que está aquí sentada, por ejemplo, que no ha entendido ciertos mandamientos, ciertas instrucciones, ciertas doctrinas de la Biblia, queremos que ella la aprenda ya mañana, cuando a nosotros nos tardó años entenderlo. Y luego la juzgamos de pecadora, de impíos. Ay, no ni han de estar en Cristo, es hermanos, hijos de su padre el diablo, ay, ni han de ser hermanos. Cuidado, porque no todos estamos creciendo en el mismo ritmo. Debemos de ser misericordiosos en la disciplina de la congregación. Sean misericordiosos, sean bondadosos, pero cuando nos hablen con la verdad, diciéndonos los mandamientos del Señor, seamos mansos y humildes y entendamos que todo es para bien. Recuerda las palabras de tu maestro cristiano: al que mucho se le perdona, mucho se le perdona, hermano. Al que mucho se le perdona. Santiago 4:17 dice: así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Al que sabe hacer lo bueno, eso implica que tú y yo estudiemos la Biblia, leamos la Biblia, meditemos en la Biblia para que entendamos qué es pecado y qué no es pecado, y no adoptemos un falso evangelio. Cuando nos digan que aquellos que toman café es pecado, que aquellos que visten es pecado, que porque tomaste vino ya es pecado, que porque esto ya es pecado y porque lo otro ya es pecado, y que porque no guardas el día del Señor en el sábado, que esto, que lo otro, para que no sean liderados por falsas doctrinas y vayan y se entreguen al pecado, hermano. Hermanos, recuerden los fariseos. ¿Qué dijo Jesús de los fariseos que eran hijos de su padre, el diablo, verdad? ¿Por qué les dijo eso? ¿Porque Jesús estaba enojado y no tomó café? No, hermanos. Nuestro Señor les dijo eso porque lo querían matar a Él. Porque estaban violando la ley de Dios a diestra y siniestra. Entonces aquellos que violan la ley de Dios se entregan al pecado, viven para sus placeres, no se arrepienten, se mofan del evangelio, aborrecen y escupen a Cristo. ¿Son qué? Enemigos del evangelio, hijos de su padre el diablo. Se oye duro, pero es la realidad. Hermano, el Espíritu Santo por el otro lado testifica
que eres hijo de Dios mediante la manifestación de una vida piadosa, como el apóstol Pablo aquí lo está describiendo en los versículos que ya te leí. Primera de Pedro 1-2 dice: los elegidos, ¿quiénes? Ustedes, ¿verdad? Yo, de Dios, Padre, en santificación de ¿qué? Del Espíritu, para obedecer. Hermanos, la obediencia y el Evangelio no están peleados, son buenos amigos. Por eso se le llama obediencia evangélica, porque toda nuestra obediencia a la palabra de Dios está cimentada, fundada y producida por Cristo en un nuevo corazón en nosotros. Todas esas falsas religiones que tratan de agradar a Dios por ritos y todos esos mensajes que hacen, hermanos, están perdidos. Por eso debes tú de hablarles el Evangelio, porque tus obras son evangélicas, producidas por un corazón nuevo, por el Espíritu Santo. No es porque tú quieres, es porque Dios pone el querer como la hacer en el creyente. La morada del Espíritu no produce una vida hipócrita en el hombre, sino una vida llena de afectos a Dios. Por esta razón hay una guerra entre el alma y la carne. Por eso está esa lucha constante. Por eso a veces te sientes solo. Por eso a veces te sientes débil. Por eso a veces te sientes que no puedes. Te sientes desanimado. Te sientes sin ánimo. Lo mismo, ¿verdad? Sin ánimos. La lucha es real. El infierno siente eso. Ay, ahora no oré. Debo de orar. El infierno siente eso. El creyente sí siente eso. El Espíritu Santo también produce un carácter y una vida de hijos de Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo, no solo llevarte a los pies de Cristo, pero producir un carácter evangélico. Porque bien podemos adoptar el cristianismo, bien podemos ser cristianos nominales, bien podemos ser cristianos de fachada y estar fuera del pacto de gracia. Vivir una vida doble o triple. Muchos viven una vida triple hoy en día. Por esa razón hay una guerra entre el alma y la carne. Recuerda, tú estás en guerra. Nuestra comunión con Dios, hermanos, producirá por el otro lado una vida de reverencia y temor evangélico. Temor evangélico. Por eso el apóstol Pablo vuelve a decir, hermanos, versículo 17, que yo ya no hago aquello, sino que el pecado que mora en mí, yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, mas el hacer el bien no está, no lo alcanzo. Efesios 1:4 también dice, para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él en el amor. No para que viviera la vida que te place y que tú mismo has ordenado y te hayas hecho tus mismos mandamientos, sino para que vivas una vida santa, sin mancha delante de Él en amor. Eso es obra del mismo. Fuéramos santos, eso es obra del mismo Dios. Y la santificación, obra del mismo Dios, progresivamente. Tomás Manton, nuevamente este puritano, dice, Dios mío, miren que ha caído el hombre. Primero practicamos el pecado, luego lo defendemos y luego nos jactamos de él. Eso es un hombre que practica el pecado, se jacta del pecado, practica el pecado, defiende su pecado a capa y espada, hermanos. Inclusive usará la Biblia para defender su mismo pecado. Cuando tú confrontas a estos hombres por sus pecados sexuales o sus pecados que sean, ellos defenderán su vida, defenderán su parecer y defenderán su pecado a como cueste. Por eso dices, ¿por qué es tan necio? No, ¿cómo no lo puedes entender? Porque el pecado está reinando en ellos. Hermanos, por otro lado, otro puritano, John Owen, dice lo siguiente sobre el pecado. No son verdaderos creyentes hasta que el pecado se convierte en una carga pesada en el cristiano, en un lamento y en un problema serio. No llegas a entender que eres un verdadero creyente hasta que el pecado es una carga pesada, un lamento y un problema serio. No es así cuando predicamos el Evangelio y les decimos que se arrepientan de sus pecados. ¿De cuáles de estos pecados?
lo ven y lo entienden y dicen, eso es malo, eso es pecaminoso, ¿cómo yo puedo hacer eso? Sí, por tu padre Abraham, tu padre Adán. Aquellos que viven bajo el dominio del pecado, hermanos, son los hijos de ira. Están bajo la ley y no tienen derecho a la promesa de Dios en Cristo. Tú sí. La ley de Dios es nuestra guía y en nuestra vida cristiana. Entendamos eso, hermanos, que la mente del cristiano se goza en la ley del Señor y que la mente terrenal del impío odia los mandamientos de Dios, odia la palabra de Dios. Para él es pesada, para él es mala, no tiene sentido. Para muchos no tenía sentido. La guerra del cristiano, hermanos, jamás será contra la ley de Dios. No pelees contra el Señor. Oh, hermanos, no nos encontramos yendo en contra del Señor. Su guerra de ustedes y mía es contra nuestra carne. Es sujetarla por el poder del Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios. Es vivir una vida sumisa a Cristo. El cristiano entonces tendrá momentos, como ya dije, que se sienta solo, que se sienta sin ayuda, que se siente incapacitado, y no será esto por mucho tiempo, porque ese no es su verdadero estado. Hermano, como cristiano, te lo digo, puedes caer en pecado, pero si eres hijo de Dios, saldrás del pecado. Triunfarás por Cristo. No me lo malinterpretes. No debes practicar el pecado. No debo yo de practicar el pecado. No debo dejar que el pecado domine conmigo. Pero si yo caigo, hermano, tienes un justo juez que es Jesucristo. ¿No lo dice Juan en su epístola? El que dice que no tiene pecado, que ¿qué? ¡Mentiroso! Has puesto a Dios como mentiroso. Pero si pecas, ¿qué dice? Ten consuelo. Cristo te perdona tus pecados. Así que, if you're not in Christ this morning, I challenge you to come to Him and believe in Him and trust in Him and love Him. He will forgive all your sins, even if you are a child, even if you are 5 years old, 6 years old, whatever. There is no age for salvation. Come to Him. Love Him. He will forgive you sins. He can forgive your sins, all your sins, no matter how big it is. He can forgive you. Y por último, hermano, nos muestra la cautividad de la ley del pecado en esta parte. Que los deseos del cristiano, de los versículos 21 al 23, que los deseos del cristiano están constantemente en obedecer los mandamientos de Dios, pero hay una lucha. Porque él ama a su Dios, pero su carne ama la ley del pecado. El cristiano quiere correr a Cristo por perdón, pero quiere ser justificado también por sus obras carnales. Él sabe que ha sido limpiado de su maldad. Como dice el rey David, no te oculté mi pecado, pero a veces quiere ocultárselo. A veces no quiere confesárselo, pero el Espíritu clama, Abba Padre, en la vida de él, y le confiesa el pecado a su Padre, y su Padre le perdona todos los pecados, porque él ha sido lavado con la sangre del Cordero. Esa es la actitud, esa es la vida del nuevo creyente. Ahí te lo acabo de decir. El hombre espiritual está despierto a la maldad, al pecado. El cristiano tiene la disposición constante de hacer y obedecer el bien, pero su carne le tenta a hacer el mal. Su carne quiere deleitarse en la ley del pecado, en obediencia al pecado, y su espíritu quiere obedecer la ley de Jehová. Esa es la lucha espiritual. Ese es el cautiverio. Quiero ser libre. Soy libre. Déjenme adorar a mi Señor. Pero el pecado quiere reinar en él. Quiere sujetarlo a su yugo. Quiere llevarlo, arrastrarlo a la podredumbre y llevarlo al infierno si es necesario. Pero que Cristo tiene, hermano. Qué glorioso Salvador tiene. Que Él ha vencido al pecado. Que no hay dominio sobre de ti. El pecado no domina al cristiano. Cristo ha vencido por ti al pecado. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Recuerda eso, cristiano. Cuando caigas en pecado y quieras pedirle perdón, recuerda la victoria de Cristo en la cruz. ¿Dónde está el que te acusa, hermano, hermana? ¿Dónde está? Si han sido perdonados y limpiados tus pecados. Gálatas 5:17 dice, porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu con la carne
y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. La lucha es real. La carga es real. La morada del pecado en el cristiano es algo real. Porque ahí el cristiano no ha sido glorificado. Tú no vives en el cielo, hermano, ahora. Por eso el apóstol Pablo diría: miserable hombre de mí. Versículo 24. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y él dice: Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. A Él doy gracias. A Él. ¿Te has preguntado cómo el Espíritu entonces testifica que eres hijo de Dios? Esta es la expresión de un nuevo corazón, lo que está diciendo ayer el apóstol Pablo. Miserable hombre que peca contra un Dios santo. Miserable que sabes hacer lo bueno y no lo haces. Oh Dios, ven pronto y cárgame en tus brazos de amor. Ven pronto, Señor Jesucristo, rescata a tu pueblo, rescátame. Ven ya. Porque la lucha es real. Busco agradarte, busco obedecer tus mandamientos, busco vivir para tu gloria, pero no quiero. Mira, el pecado está ahí, y no puedo salir de este pecado, y no puedo vencer este pecado. Llévalo a Cristo. Llévalo a Cristo. Llévalo a Él. Llévaselo a Él. Si esta mañana estás batallando con algún pecado, finalmente, si estás practicando algún pecado, llévalo. Ve a Él. Ríndete a Él. Pídele perdón a Él. Dile que te renueve el gozo de tu salvación. Que te recuerde el Evangelio. Ve a Él. Porque Él es el único que te perdonará, el único que te salvará. Ve a Él. Cualquier pecado, orgullo, lo que sea, tentación, lo que sea, hermanos. Ve a Él. Él es bueno para perdonar. Él te perdonará. Él te cargará en sus brazos de amor. Él te sanará tus heridas. Él te dará pan si estás hambriento. Te dará de beber si estás sediento. Pero ve a Él. Y di como el apóstol: miserable de mí. Cuánta gracia necesito, cuánto Cristo necesito. El hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Que nos vamos a la Amado Padre, gracias por su palabra, gracias por su misericordia, gracias por salvarnos, limpiarnos de nuestra maldad. Le pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a vivir para su gloria y no confiar en las obras de la carne, no tratar de agradarle por agradarle, Señor, sino una obediencia evangélica. Bendiga a su pueblo. Guarde a su pueblo del maligno. Líbrelo de las tentaciones, Señor. Y llévelo más y más a Cristo, el varón perfecto. En el nombre de Jesús. Amén.